Por el parque deambulan dos niñas, Marcela y Sami, de 10 y 12 años. Empujadas a las calles por sus padres a buscar dinero. La competencia es dura. Hay otras niñas puestas de pegamento. Y niños prostitutos que no tienen que llevarse a la boca. También hay niñas acompañadas por sus madres, que las venden y consienten, con la policía al lado. Paseando, puedes encontrarte a cualquiera, ofreciéndote un catálogo. Amigo, ¿cómo le gustan? ¿De 10, 12, 14? Prostitución infantil. Dolorosa infancia. Millones de niños y niñas de los sectores más vulnerables de la sociedad y principalmente de países en vías de desarrollo son obligados a prostituirse hasta con 30 clientes por semana. UNICEF calcula que 1.800.000 niños y niñas son víctimas de la explotación sexual. Esta cifra incluye la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas. La trata de menores de edad es un problema de ámbito mundial que afecta a gran cantidad de niños. Existe una demanda considerable de estos niños y niñas, ya que son empleados como mano de obra barata o en la explotación sexual. La pobreza y la desigualdad en algunos países son importantes desencadenantes para la prostitución infantil, intercambiando incluso ropa y comida a cambio de sexo. Este es uno de los delitos más aberrantes y con mayor crecimiento a nivel mundial. Se estima que la India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños explotados sexualmente. En Asia, más de 1 millón de niños son explotados. En Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se involucran en la prostitución y en Estados Unidos, más de 300.000 niños se ven afectados por algún trato sexual y abusivo. Estas situaciones están amparadas por la clandestinidad y la ilegalidad, en un contexto social de impunidad, tolerancia, indiferencia y hasta complicidad. El comercio sexual está a menudo ligado con el turismo, afectando tanto a niños como a niñas. 4 países sudamericanos y México destacan a nivel mundial por la cantidad de niños víctimas del turismo sexual. La pobreza obliga a algunos padres a vender a sus hijos a proxenetas o abandonarlos, viéndose obligados a vivir en las calles, donde generalmente son introducidos por otras prostitutas adultas que se aprovechan de la pobreza en la que viven estos niños, prometiéndoles mejores condiciones de vida, o bien caen en organizaciones formadas por intermediarios, traficantes y clientes, especialmente hombres, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá, que ejercen este cruel comercio y la pornografía infantil, aprovechándose de la vulnerabilidad de niños en Centro y Sudamérica, con especial interés en México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Ciertos mitos, tales como la creencia de que el SIDA puede curarse manteniendo relaciones sexuales con una virgen, los avances tecnológicos como Internet, que facilitan el acceso a la pornografía infantil, y el turismo sexual con niños y niñas, son todos factores que contribuyen a hacerles más vulnerables. La conducta sexual suele considerarse una cuestión privada, por lo que algunas comunidades se muestran reticentes a actuar e intervenir en casos de explotación sexual.
La prostitución infantil debe ser considerada como un acto de violencia. El maltrato y el abuso a los que son sometidos les dejan secuelas de por vida o acaban muriendo de sida, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones sexuales que les obligan a mantener. Muchas niñas quedan embarazadas a una edad tan temprana que constituye una auténtica amenaza a la salud de la madre y del bebé. Se han logrado numerosos avances en países de todo el mundo en lo que se refiere a la creación de leyes nacionales para combatir la explotación sexual infantil. Sin embargo, todavía hay países en los que comprar y mirar pornografía infantil sigue siendo legal, lo que contribuye a la explotación de niños y niñas para filmar estas secuencias. Es necesario una legislación idónea en países de todo el mundo y que éstas se cumplan. Mediante la creación de un entorno de protección para la infancia, un país puede contribuir a prevenir la explotación sexual y otras formas de violencia y explotación. El derecho a la protección está recogido en más de 20 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El abuso sexual y la explotación sexual comercial son un crimen y una violación severa de los derechos de la niñez. The songs above my head, they are nearly faded. Every day I'm unafraid to be the last who made it. When I sound the drums of war, unable to admit it, you were there to fill my